una generación triste, desmotivada, entregada a la droga. Eso es lo que nos está rodeando allá. No me digas que Pablo dice que te vas a adaptar a ellos porque no tienen ley. Y tú vas a vivir sin ley. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga gloria a Dios. Amén. Este verso realmente es, yo diría que de un horizonte muy amplio, ¿cierto? Dice, no os conforméis, conformarse es hacerse como, parecerse. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y como decía ahorita, ¿cómo me transformo? Por la actitud mental. La actitud mental aquí está contando mucho. Si cambias tu manera de pensar, dice una versión, cambiará tu manera de vivir. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no de vuestra inteligencia, sino de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo estaba de 21 por ahí, escuché una frase que me impactó a mí y decía, el mundo ha sido movido por hombres que el mundo no pudo mover. El mundo ha sido movido por hombres que el mundo no ha podido mover. Y creo que a veces nuestra idea de lo que dice Pablo de la adaptación, la malentendemos. Porque yo no puedo ser un camaleón y no puedo adaptarme al mal, dije, por ganar a los malos. Obviamente, como dice Pablo, como dice la Biblia, dice, si todo lo sujetó, se entiende que no se cuenta el que lo sujetó a todas las cosas. Así que, si yo predico el bien y digo que me adapto a todo, obviamente se sobreentiende que yo no me adapto al mal. Porque si no, no es una adaptación, es una, ¿cómo diríamos eso? Una declaración de derrota, pues. Y ese no es el punto. El hombre tiene que ser estable, si no, no moverá a nadie. Creo que el problema del ser humano en general es la aceptación. El problema del ser humano es que vive en un ambiente, en una atmósfera, en unas circunstancias. Y es muy difícil vivir uno ausente de las circunstancias. Yo entré a una tienda y vi unos trajes que me parecieron buenos y estaban de rebaja, muy baratos. Y miré y vi uno que me pareció que me gustaba. Se lo cogí, me lo metí. Me encajaba, mandaba hacer. El color me gustaba. Y me miré al espejo. Y por alguna razón, no. Pero ¿por qué no? Y yo me miraba y pues que me gusta y está barato. Pero poco a poco miré los nuevos allá y vi que la solapa era distinta. Entonces, sin yo darme cuenta, yo estaba rechazando un traje bueno y barato porque la solapa había cambiado el estilo. Inconscientemente yo me había adaptado a una manera del momento
y estaba rechazando una que ya había pasado. Por eso estaban de rebaja. Porque lo que me pasaba a mí, le pasaba a mucha gente que venía a ver los trajes. Ese ya no está de moda. Entonces, esa presión que tiene el ser humano sobre sí por el entorno en que se mueve, pesa mucho. Pesa mucho. Y busca la aceptación. Cuando nosotros empezamos este trabajo en Latinoamérica, el evangelio no era popular. Un político no nos veía a nosotros con una posibilidad de votos, porque si éramos 3 o 4 gatos, éramos muchos. Entonces, no éramos atractivos como capital político, tampoco como capital financiero, porque no éramos 3 o 4 pobres que estábamos ahí. Empezando por mí, que era huérfano, entonces no podía conseguir nada con nosotros. Entonces, nadie le interesaba que tuviéramos importancia. En ese momento nos echaban de los trabajos. A mí me dieron 25 golpes por no ir a una misa. Nos echaban de los empleos, de los colegios, no nos recibían. Nos enterraban fuera del cementerio. No podíamos enterrar en el cementerio. Entonces, ese menosprecio, surgieron muchos himnos que reflejaban eso. Mis amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre. ¿Verdad? Aquí hablando de hermano Calderón, los de otra época. Pero esos himnos surgieron bastantes porque reflejaban la realidad nuestra de ese momento. Nos menospreciaban, nos presionaban, nos echaban. Entonces había que mantenerse así, vea, salir con una varilla gruesa en la espina dorsal para que no se la torcieran. Lo que hay hoy es porque hubo algunos que no se dieron a la presión. Y se los digo de corazón, eso sigue siendo igual. Porque si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él tampoco. Estamos en un camino que es único nuestro. Pero eso pone una presión grande de la aceptación social. La joven, yo paro en una esquina, a hacer una escuadra, ¿verdad? Y miro a ver si viene un vehículo y me encuentro con la cintura de una jovencita que estaba parada ahí. Y no vi el carro, sino una niña parada ahí. Y entonces estaba haciendo esto. ¿Usted qué es mujer? ¿Para qué se haría eso? ¿Verdad? Esa niña era evangélica, de una iglesia que estaba cerca ahí. Pero se estaba subiendo aquí para que la falda se subiera. Porque ella quiere andar con su falda corta, no porque quiera mostrar el cuerpo, sino porque quiere verse como las otras. Sí, no necesariamente es una inmoral mentalmente, sino que ella, mi mamá me quiere que me las ponga largas y ya parezco una vieja, dice ella, ya parezco una vieja. Porque se supone que la vieja no quiere que le vean la pantorrilla, porque la tiene arrugada. Pero la joven sí tiene tersa la pantorrilla. Así que la aceptación social es una presión. Y esa presión social desdibuja la identidad de esta generación o la conforma.
Nosotros, que tenemos una tendencia, nos las desdibuja, porque la queríamos así, pero la presión aprieta y aprieta hasta que se sube la falda. Llovió y se encogió. Es que es tela mala, hermano. Me quedaba bien cuando la compré, pero ya no. Y los hombres también. Los hombres tienen unas botas 16, no les cae ni el pie. Se tienen que poner los zippers para poder cerrar. ¿Sí o no? Tú que eres hombre, no me digas que no. Eso aquí entre nos. Esa es la realidad. Se ven horribles. Porque parecen los payasos antiguos que se cerraba aquí y se abombaba el pantalón así. Pero como está de moda, he aceptado. Uno ni se da cuenta que eso se abomba ahí. Eso desdibuja mi identidad y lo hace porque cedo a la presión. Así que no es una maldad exactamente, pero eso es una debilidad. No os conforméis a este siglo, antes transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Es cuestión de entender qué entiendo yo. Y estamos llegando al punto crítico, real, serio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué debo yo definir entonces para que esto no me acontezca? Y lo primero que hay que hacer es resolver lo fundamental. Pero la primera pregunta es: ¿quién soy yo? No te pregunto si te gusta, si eres joven, si eres viejo, si eres evangélico, si eres... yo no sé qué. ¿Quién eres tú? Y la Biblia dice: nadie vive para sí. Nadie. Nadie vive para sí. Así que yo tengo que definir quién soy yo para saber para quién vivo. Ustedes dirán lo que quieran, pero yo soy pastor, donde vaya. Si yo me paro a hablar, se va a notar que yo he leído la Biblia, porque me sale Biblia hasta sin darme cuenta. Entonces tú tienes que definir quién eres tú, para luego saber cómo te vas a comportar en esta sociedad. No importa lo que hay afuera. Un pez no pregunta cómo está el agua para saber si él es pez. Tú no determinas primero en la atmósfera que te vas a mover para saber si tú te puedes mover ahí. Es que si no estás hecho para eso, no te vas a poder mover. Así que tengo que partir primero de quién soy yo, cuáles son mis circunstancias. Eso decía José Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, yo tengo que definir eso primero. Dios llama a Moisés y le dice: ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Quién soy yo para que tenga que ir allá? Y tenía un montón de prejuicios. Yo no sé hablar, yo no... Bueno, todo lo que se... Es que se le encoge el corazón a uno pensar que uno tiene que salir de la zona de confort a una zona desconocida. Mejor me quedo aquí. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Lo malo es que lo malo conocido es el infierno. Y entonces eso sí es peligroso. Eso, ¿cierto? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que salir yo? Estoy cómodo aquí. Ahora el hermano quiere armarme el problema a que yo me enfrente. No, déjalo allá y ojalá que no se note que yo estoy por ahí. Pero tú no vives para ti. Y el que salva su vida la pierde.
y el que la pierde, la gana. Tienes una disyuntiva que tienes que recibir. Entonces, yo soy yo. Siempre que estuve estudiando, siempre que tuve amigos, lo primero que les decía era quién soy yo. Si él quiere ser mi amigo sabiendo quién soy yo, bienvenido. Si no, yo no soy siamés con nadie, ni gemelo, ni nací con nadie. Yo sigo viviendo. Hasta que he vivido sin ti, puedo seguir viviendo sin ti toda la vida. Porque no eres parte de mi existencia. Entonces yo soy yo. Parto de eso primero. Después veré cómo hago si el agua se pone caliente o fría, pero yo primero tengo que saber quién soy yo. Y yo te invito este día que sin pensar qué es lo demás, o qué son, o cómo son, tú definas quién eres tú primero. Porque así no tendrás complejos. Yo quisiera decidir quién soy yo por otro, no. Mi referente no es él. Fíjese usted que en la Biblia hasta el amor es egoísta. O por lo menos egocéntrico. Ama a tu prójimo. ¿Cuál referente tengo? No diga usted que yo te amo más que a mi vida, mentira. Eso no es verdad, no se lo crea, aunque si el novio te mira a los ojos con ese romanticismo, te quiero más que a mi vida, mentiroso. Eso no es verdad. Y si es así, ese muchacho está enfermo. Enfermo. Así que primero vamos a ver cuánto te respetas tú a ti mismo, cuánto te amas a ti mismo y qué convicción tienes tú de ti mismo. Porque si no son argumentos verdaderamente mentirosos, falsos. Hay que enfrentarse primero a quién soy yo. Allá, esos jóvenes hebreos estuvieron en una sociedad muy distinta. Pero ellos definieron lo que Dios tiene que hacer. ¿Qué va a pasar? No importa lo que vaya a pasar. Eso es lo malo, que tú piensas en las consecuencias. No. Yo soy yo y lo que venga después. Pero yo soy yo. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Es decir, una generación sin capacidad de reacción. Porque Pablo dice que viendo a la gente entregada a la idolatría, su corazón ardía. ¿Verdad? Y tú ves a una persona con una moda rara y tú ardes en el interior de ponértela. Es al revés. Entonces no entiendo. Algo nos pasó o nos está pasando. Viendo a la gente se ardía su corazón de verlo entregado a la idolatría. Y el justo Lot, ¿verdad? No estaba contento de ver la sociedad de su época en esas condiciones. Entonces, esta cuestión es rara, porque no es posible que yo, si veo que van a atropellar a alguien o lo atropellan, salga corriendo a ayudarlo, y en cambio una persona que se va a ir al infierno, que es peor que un accidente de tráfico, yo no lo quiero ayudar. Entonces, algo está fallando en mis convicciones reales, no en mi palabrería. Porque en mi discurso yo puedo decir muchas cosas bonitas. La cosa es cómo yo me comporto realmente. Jesús dice, esta generación no tiene capacidad de reacción, ni llora, ni baila, ni se goza, nada. Insensible. Hay un libro en Colombia que se llama Colombia X, escrito por un señor Germán Castro Caicedo. Y él dice, una generación triste, desmotivada,
entregada a la droga. Eso es lo que nos está rodeando allá. No me digas que Pablo dice que te vas a adaptar a ellos porque no tienen ley. Y tú vas a vivir sin ley. Pero esa es la descripción que hace él de esa generación X. Y la generación Y y Z. La deprimida. Yo te digo la verdad, no entiendo yo, además he vivido aquí desde que yo cantaba Somos soldaditos, siervos del Señor. Somos soldaditos. Así que estaba yo niño. No entiendo por qué tú admiras el mundo. No, yo no lo puedo entender. No ahora que estoy viejo. Es que no lo he entendido nunca. ¿Qué me ofrecería a mí el mundo que fuera atractivo? ¿Qué harán ellos que yo no haga, que yo quisiera hacer? ¿Será emborracharse y meterse en la droga? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Verdad? Comemos, bailamos, nos vamos, caminamos, paseamos, tocamos música. ¿Qué es lo que será? Entonces es importante que yo me dé cuenta de lo que nos está pasando. Esta generación deprimida. ¿Y sabes qué es interesante? Ver cómo se determinan a qué generación perteneces. No se determina por cómo es tu sociedad en este momento, sino que en qué año naciste tú. Así que fíjate tú que ni el mundo tiene esos parámetros. Para determinar a qué generación pertenece, no se trata de cómo es tu sociedad en este momento, sino cuándo naciste. El proceso que tú has seguido desde entonces hasta aquí te llevó a eso. Así que la generación que tenemos no es producto de ahora. A mí una persona me dice, es que los jóvenes nos gusta porque David, y entonces ponte de acuerdo porque los jóvenes son de ahora y David es de 3000 años atrás. Así que si quieres ser como jóvenes de ahora, no hagas como David, porque David es antiguo. Pero a la gente le dicen esos argumentos y les parece bien. Yo no, si yo quiero ser como David, entonces yo tengo que volverme al Antiguo Testamento y ser de hace 3000 años, y yo soy de ahora, del siglo XXII, o XXI es la cosa. Una sociedad deprimida. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué llegamos a este punto? A estas generaciones. ¿Y cómo podemos evitarlo nosotros? Tú lees el libro de Éxodo cuando comienza y dice, murió José. ¿Verdad? Es decir, José representaba una etapa histórica. Murió José. Y murió el faraón que conoció a José. Y entonces se levantó otra generación. Subió otro faraón que no conoció a José. Si tú analizas esto, tú vas a encontrar una razón. José, con todo lo que tú lo admires, falló. No le contó a su pueblo bien profundamente lo que había pasado. Y el faraón también falló. Porque él no le contó ni a su hermano ni a su familia bien cómo fue que José les salvó a ellos. Entonces hubo una brecha generacional. Y eso resultó en una esclavitud terrible. Mataban a los niños, maltrataban a las mujeres, a los hombres, los ponían a trabajar como esclavos. Porque una generación no llenó su espacio.
Y dice después la Biblia, y murió Josué y toda aquella generación. Y se levantó otra generación que no sabía los coros viejos. Y se me perdió el presidente. Se levantó otra generación que no había visto las obras de Jehová. Yo creo que aquí hay una culpa que hay que asumir, ¿cierto? Yo vivía en España con mis niñas pequeñas, entonces, pues todas las noches las llevamos en historia y oramos con ellas. Y un día, orando, Dios me dijo, ¿por qué no le cuentas tu historia? Porque siempre le cuentas la historia de José, la historia de David, la historia de Goliat, no sé qué, Abraham, bonito. Yo digo, ¿por qué no le cuentas tu historia? Entonces una noche yo decidí contarle mi historia. Había un niño por allá lejos, pues yo estaba en Europa y eso fue en América, por allá lejos en América. Nació y su papá se murió, les conté. Una de mis niñas me dijo, papi, yo sé quién es ese niño. ¿Y quién es ese? Ese eres tú, ¿verdad, Dios? Ese soy yo. Pero esta generación tiene que saber la verdad. Esto no se hizo con un programa. Decía el hermano, el día que el Espíritu Santo no nos guíe, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Porque esto tiene que hablar el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese eres tú. Entonces yo aproveché para explicarles que no tienen un buen padre porque yo era inteligente, ni porque yo había sido una buena persona, sino que lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y eso es importante. Aquí nadie se jacta en su presencia, porque lo que somos no lo fuimos porque construimos nosotros por nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, una vida especial, sino porque por la misericordia de Dios algún día Él nos llamó y Él nos hizo ser lo que somos. Así que Josué también se equivocó. A ustedes les gusta la parte de, porque yo en mi casa serviré, me parece un gran hombre. Pero esa falencia resultó en una idolatría aterradora. Se fueron detrás de los Baales. Y toda la historia que tú encuentras en los profetas por ahí se refiere a esa época. Apostataron de la fe, hicieron barbaridades. Entonces se presentó una brecha muy profunda generacional. Entonces, primera cosa, seamos humildes. No digas que yo soy de esta sociedad, sí, pero te tintó la sociedad, qué raro. Se te pegó demasiado. ¿Por qué? No vamos a discutir, eso piénsalo tú en tu casa solo, en el baño, cuando estés bañándote ahí, piensas, ¿por qué me habrá pasado esto a mí, Señor? Y cuando lo entiendas, lo cambias y ya está, eso es todo. Pero sí tenemos que mirarlo, ¿cierto? Cada sociedad tiene su propio color. Por las circunstancias, por los momentos, por las cosas que se inventan. Porque al joven le han vendido la idea que el hombre de hoy es distinto. No es verdad. Las casas son distintas, los carros son distintos, los almacenes son distintos, pero el hombre es igual. Por eso la palabra sigue siendo buena,
porque se le aplica a todos. Un hombre se le ocurrió, por envidia de su hermano, sacarlo por ahí y lo mató. Pero gracias a Dios ya eso no pasa en este mundo. Eso, gracias a Dios ya no somos así. Son los cavernícolas. Ay, hubo uno que no se conformó con una mujer, se buscó varias. Pero gracias a Dios ya los hombres de hoy no son así. Cuidado con esa risa maliciosa. Así que el hombre sigue siendo igual. Si tú te equivocas con la forma o te equivocas con la empaquetadura y te olvidas lo que está dentro, tú vas a vivir engañado. Porque detrás de ese señor bien elegante, bien arreglado, o como es ahora, raramente arreglado, está detrás un ser que no ha cambiado en nada. Vanidoso, lujurioso, mentiroso. Bueno, eso no ha cambiado nada. No, que yo soy descomplicado. La gente más complicada que yo conozco son los descomplicados. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si te duele todavía el desprecio, pasa al altar y arrepiéntete. Pero hermanos, ¿qué hago yo? Es que, no, es que es raro. Tienes que tener piel de cocodrilo. O te lo digo bíblicamente, cara de piedra. Puse mi rostro como un pedernal. Si tú no tienes cara de piedra, te va a doler cada vez que te tiren de la barba. Pero si tienes cara de piedra, que te tiren de esa barba, que esa cara de piedra no aguanta lo que sea. Hay cambios en la sociedad, está bien, pero tú no puedes evitarlos, ni puedes dirigirlos, porque suceden en esta sociedad más. Ni siquiera son ustedes la mayoría en este pueblo. Así que eso no se puede arreglar. El que hay que arreglar es a ti y a mí. Los que tenemos que andar a arreglar somos nosotros. Fíjate, te lo digo en una palabra espiritual, como dice la Biblia. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí más? Contra principados. ¿Qué más? Sí, ayúdenme. ¿Cuántos goles metió James este año? Ese sí se lo saben de una vez. Mano, nos metió un gol allá con Ecuador. Eso no, aquí estamos hablando no de fútbol, sino de la Biblia. Nuestra lucha es contra principados y potestades y cosas en los aires, ¿verdad? Pero dice el apóstol, por tanto, no es porque te quedes con ese versículo grabado aquí, sino te van a explicar que ya que hay esas circunstancias, la solución es que tú te vistas toda la armadura de Dios. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios, para que cuando todo acabe, cansado del camino. Yo no sé quién inventa esos coros y que la armadura es desgastada. La armadura no se desgasta. Está hecha para aguantar todo hasta que termine. Y cuando todo acabe, esté firme. Nada de gastar, la armadura no se gasta. Amén.
Entonces eso no es así. Pero te están diciendo cómo tienes que vestirte para entrar en un mundo tan hostil como el que te acaban de describir. Y yo te estoy diciendo lo mismo en estas pocas palabras, que si tú estás bien, que si tú sabes quién eres, que si tú tienes toda la armadura puesta, muévete en esta sociedad como pez en el agua, que no te pasará nada. Esa es la razón. El problema no es nuestra sociedad. El problema somos nosotros. Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo. ¿Qué quiere decir entre tanto? Durante un momento, ¿verdad? Un espacio de tiempo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy el mundo. Y cuando tú no estés, vosotros sois los adaptados del mundo. No, vosotros sois la luz del mundo. Y voy a terminar con un versículo que la gente usa para otras cosas. Porque tú habrás oído este versículo que dice, ¿quién que va a construir una torre no se sienta primero y echa cuenta a ver si puede terminar? ¿Verdad? Y la gente se le aplica a la administración del dinero, a la construcción del templo. Pero Jesús no. Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo y ama a papá y a mamá y a todo el mundo más que a mí, no es digno de mí. Porque ¿quién que vaya a construir una torre no se sienta primero y echa cuenta? Pero de la fidelidad a seguir a Jesús. Echa cuentas si tú quieres seguir a Jesús de verdad. Y si vas a terminar o no, o si vas a quedar por la mitad, entonces avergonzado. Eso es lo que dice el versículo. Dios les bendiga.